Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de webinars de análise de lubrificantes, parte 2, perdão, só está escrito parte 1 aqui, mas a gente já está na parte 2. Uma promoção da Atento Technologies, juntamente com a Vitec Consultoria. Meu nome é Isaac Lacerda, eu vou acompanhar vocês aqui nessa série, e eu vou pedir para que a gente começar com um pedido para que vocês nos sigam nas redes sociais. Então, tanto a Atento quanto a Vitec, a gente tem o nosso site, o LinkedIn, e no caso da Vitec, a gente tem também nosso canal no YouTube. Através das redes sociais, a gente faz toda a divulgação de todos os eventos que a gente vai promover ao longo desse período, nesse nosso período de quarentena, que a gente está aproveitando para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Então, eu peço que vocês possam nos seguir nas redes sociais para que vocês não percam nenhum dos eventos que a gente tem para frente. Aqui é uma agenda dos webinars que a gente já fez no mês de abril e agora em maio dos webinars que a gente está para promover. Análise de lubrificantes parte 2 é hoje, no dia 5 de maio. Na próxima terça-feira a gente vai ter a parte 3, que é a parte final de nosso webinar, então no dia 12 de maio. Além de lubrificação, a gente fala sobre outros temas também. A gente já tem uma série de webinars de análise de motores elétricos que amanhã vai ter sua parte 4, dia 6 de maio, e na próxima semana também vai ter a parte 5, que vai ser o encerramento. Se você tem interesse em qualquer um desses tópicos e perdeu as apresentações, não se preocupe, todos os vídeos gravados desses webinars estão disponíveis lá no LinkedIn e no YouTube da Vitec, então você pode assistir todo esse conteúdo no nosso YouTube. Nós temos mais 2 webinars que vão ser feitos esse mês de maio, a gente só não está com a data em definitivo ainda, que é um especificamente sobre a tecnologia Motion Amplification 3.0, que é a nova versão do sistema de medição de vibração, de análise de medição de vibração através de filmagens. E a gente também está promovendo um webinar específico falar um pouquinho sobre manutenção prescritiva em indústria 4.0. Falar o que é essa manutenção prescritiva que está começando a se falar bastante agora e ela está extremamente alinhada com a indústria 4.0. Então a gente vai fazer um webinar específico com alguns convidados muito especiais para esse webinar, então aguarde novidades com relação a ele, que vai ser bem interessante. Então, para você acompanhar as datas, siga a gente lá nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, que você vai ficar sabendo as datas desses webinars que estão por vir. E outros vão aparecer mais. Então, a gente está aproveitando esse período de quarentena, que o pessoal está mais em casa, está mais na frente do computador, para a gente compartilhar esse conhecimento com vocês. Hoje, a gente vai falar, então, da parte 2 do nosso webinar de análise de óleo. A gente vai falar sobre a implantação de sistemas de monitoramento de lubrificantes em redutores, multiplicadores e em sistemas hidráulicos. Então, essa vai ser a nossa temática. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre fundamentos, de tribologia e de análise de óleo. Então, essa aula que a gente recebeu aqui de Guilherme Miró foi gravada, então está disponível no YouTube. Para quem perdeu, pode assistir lá no YouTube, que é realmente assim, uma aula sobre tribologia, é bem interessante. Hoje a gente fala sobre redutores, na semana que vem a gente vai falar sobre implantação em turbinas, em turbogeradores. Então, hoje a gente vai estar com o Edgar Martins, que é o CEO da Atento, para falar um pouquinho sobre essas aplicações em redutores, multiplicadores e sistemas hidráulicos. Só antes de eu passar a palavra para ele, eu queria falar para vocês o seguinte: essa tela é a tela que vocês viam antes da gente começar o nosso evento ao vivo. Aqui embaixo, no canto direito, inferior, a gente tem um botão que é fazer uma pergunta. Nesse botão você pode mandar uma pergunta para a gente, que a gente vai responder no final. Se não der tempo, a gente responder para vocês no final desse evento, a gente vai mandar por e-mail a resposta para vocês, ok? Então não deixe de fazer sua pergunta, que sua pergunta ela vai ser respondida, ou agora ao vivo, ou depois por e-mail. A gente está usando uma dinâmica um pouco diferente também para esse webinar, que é a gente fazer uma pergunta para vocês. Então, no momento específico da nossa apresentação, a gente vai ter uma pausa em que vão ser feitas algumas perguntas para a audiência, para todos vocês, e a gente gostaria que vocês entrassem nesse site, que é www.mente.com,
E a gente vai dar um código para vocês. São 6 números. Você entrando nesse site, tanto pela internet ou quanto pelo celular, basta digitar esse código de 6 números que você vai ser direcionado para nossas perguntas. Então a gente vai conseguir interagir com você de forma bastante rápida. Então, em um ponto específico da nossa apresentação, a gente vai divulgar para vocês esse número e esse site novamente, que é só digitar no navegador, no seu celular, www.mente.com, colocar o código que você vai conseguir responder a pergunta e interagir com a gente aqui, ok? Então, eu passo a palavra agora para o Edgar. Edgar, por favor. Bom dia, yo soy Edgar Martínez, CEO en Atento. No hablo portugués, lo siento. Intentaré hablar despacio para que me puedan entender. Y a lo largo de la presentación, como ha mencionado Isaac, vamos a realizar algunas preguntas a modo de encuesta para que todos tengamos una percepción de los temas que estamos tratando. Como serán encuestas anónimas, pero entenderemos más o menos cómo los participantes ven este asunto de la monitorización en reductoras y sistemas hidráulicos y también sistemas de condition monitoring. Creo que va a ser muy interesante que todos tengamos una visualización del pensamiento del grupo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre implementación de sistemas de monitorización de lubricantes en reductoras y sistemas hidráulicos. Este es el segundo de 3 webinars que estamos haciendo junto con VITEC. El primero lo dio mi compañero Guillermo Miró sobre principios de tribología. Este se trata sobre reductoras y sistemas hidráulicos. Y el tercero va a estar orientado fundamentalmente a sistemas de turbinas y compresores. Solamente hacer una introducción muy rápida. Nosotros somos una empresa española, nos encontramos en el País Vasco. Tenemos más de 15 años desarrollando nuestra tecnología, aproximadamente unos 18 años. Tenemos 7 patentes del mercado, 6 productos en nuestro portfolio. Nos encontramos en el País Vasco, en el norte de España, muy cerca de la frontera con Francia. Nuestra empresa se basa en 3 pilares fundamentales. Un producto robusto, son tecnologías que permiten la digitalización, pero no solamente la digitalización, sino que el usuario final conozca la condición de su máquina y entienda cómo la operación afecta a su condición. Y para eso desarrollamos productos muy robustos. Siempre estamos invirtiendo muchísimos recursos año a año en investigación y desarrollo, en desarrollo de nuevas tecnologías o en mejoras de las tecnologías actuales, e incluso, dependiendo del perfil del proyecto, hacer cierta adaptación de la tecnología para que pueda el cliente final sacar el máximo provecho y asimismo aportar un valor añadido importante de servicios, que en este caso nos apoyamos en nuestro partner en Brasil, que es VITEC, básicamente en todo lo que tiene que ver con monitorización remota, formación, análisis de laboratorio y servicio técnico en campo. Tenemos distribución a nivel global. En Brasil, VITEC es nuestro partner. Y estos son algunos de los clientes con los que trabajamos, seguramente algunos de ellos muy reconocibles por ustedes. En cuanto a la monitorización de sistemas lubricados, tenemos que entender que nuestros sistemas de transmisión mecánica, engranes, pueden ser reductoras o multiplicadoras, están continuamente sometidas a una situación extrema en términos mecánicos, ¿no? Es el elemento que transfiere la potencia de un punto A a un punto B, y esto implica que está sometida a un movimiento continuo, a un par continuo y a condiciones de temperatura y velocidad que en algunos casos puede ser significativo en cuanto al rendimiento de la máquina. Entonces, aquí podemos reconocer algunos de los problemas que nuestras reductoras pueden enfrentar. Desgastes excesivos, desgastes abrasivos, fracturas, fallas por fatiga, pitting, fallas por sobrecargas. ¿Cuántas veces no hemos visto dientes de engranes con marcas debido a un mal apoyo entre dientes?
¿Cuántas veces no hemos visto problemas en los rodamientos, de fallos en el rodamiento, bien sea por contaminación, porque el rodamiento no estuvo bien montado o porque no está bien lubricado? ¿Cuántas veces no hemos visto problemas de fractura de dientes en los engranes? Todas estas situaciones las enfrentamos en el día a día y muchas veces pasan desapercibidas porque existen máquinas que tienen un backup, tienen una reserva, una máquina al lado que puede entrar en operación mientras estamos operando, pero en muchas otras situaciones, si se para una transmisión mecánica, se para un proceso. Entonces, cuidar estas situaciones de las transmisiones mecánicas es clave. Nos podemos llegar a ver también situaciones en las que las transmisiones mecánicas están sobredimensionadas, pero esto no implica que no tengan probabilidades de fallo, sobre todo si están trabajando con una lubricación deficiente. Aquí, en este webinar, vamos a entender qué son estos distintos modos de fallo y cómo podemos identificarlos y tomar acciones. ¿Ok? Vamos a entrar a detallar cada uno de estos elementos. Luego tenemos que entender también un elemento clave en la operación de nuestra transmisión mecánica, como es el papel del lubricante. Un lubricante está compuesto normalmente de una base, puede ser mineral o sintética, y luego una serie de aditivos que le dan las propiedades: extrema presión, anti-foaming, aditivos que retrasan la oxidación. Pero el patrón de degradación del lubricante, sin que estas etapas vayan una detrás de otra, se pueden ir solapando, más o menos tiene esta forma de comportamiento, ¿no? Una vez que existen elementos externos que afectan la vida útil del lubricante, nos encontramos como contaminación por partículas, presencia de agua, mezclas de otros aceites, altas temperaturas. Todos estos elementos externos son agresivos contra la vida útil del lubricante y afectan a su rendimiento. Lo que vamos a empezar a identificar es que el primer punto en el que el lubricante empieza a perder rendimiento es porque los aditivos, que son los que le dan la característica especial a esa referencia, empiezan a degradarse, empiezan a desgastarse. Muchas veces simplemente por el uso, otras veces porque, por ejemplo, utilizamos filtros muy agresivos. Y esto trae como consecuencia que los problemas que vimos antes en los engranes empiecen a aparecer, ¿no? Entonces, el primer paso para que notemos una pérdida de rendimiento del lubricante es una pérdida de los aditivos. Para esto es importante que ustedes lleven un seguimiento de la condición del aceite. ¿Okay? La condición del aceite, que en el laboratorio lo vemos en un informe que probablemente nos da información sobre los diferentes aditivos, nos da información sobre la oxidación, nos da información sobre la viscosidad, nos da información sobre la acidez, pero que en la práctica es muy difícil identificar cuál es la situación real de mi aceite, porque cada uno de estos elementos fluctúa de manera independiente. Y muchas veces el usuario final, cuando recibe un informe de laboratorio, le resulta muy difícil tomar una decisión o entender qué está pasando, porque cada elemento varía de forma diferente y podemos tener 20, 30 parámetros en el laboratorio. Y a menos que seamos unos especialistas, la mayoría de nosotros nos vamos a la parte de arriba del informe y lo que vemos es si tenemos alarma verde, amarilla o roja y decidimos cambiar el aceite. Sin pensar que al margen de que yo cambie el aceite, lo importante es la máquina. Y que si yo estoy sometiendo esa máquina a condiciones extremas de operación, alta temperatura, mucha condición de agua, una mala filtración, el aceite que yo ingreso nuevamente a la máquina en poco tiempo estará en la misma situación del aceite que yo he retirado. Por lo tanto, entender cómo se está degradando mi lubricante es importante para yo tomar decisiones. Entonces, la pérdida de aditivos es el primer paso. Luego lo que sucede es que el aceite se empieza a oxidar precisamente porque esa pérdida de aditivos acelera ese proceso de oxidación. Y finalmente lo que va a suceder es que el lubricante va a empezar a cambiar su cadena de polímeros y esa cadena de polímeros cambia la condición de viscosidad.
En consecuencia, tengo un aceite degradado. Como mencioné antes, normalmente nos apoyamos en los informes de laboratorio para saber qué está sucediendo, pero es muy difícil hacer la interpretación. Las tecnologías online lo que nos permiten de una manera sencilla entender cómo mi lubricante se está degradando y tomar decisiones de si tengo que evaluar algún parámetro que he mencionado anteriormente. Problemas de sello, problemas de filtración, problemas de alta temperatura, de alta velocidad. ¿Ok? Isaac, no sé si estoy hablando muy rápido. Eu não acredito que está bom, tá bom. Pode manter esse ritmo. Ok, si en algún momento hablo muy rápido, por favor, indíqueme. Ok. Luego, en esta misma línea, nosotros necesitamos entender cómo se degrada el aceite, pero también cómo se está comportando mi máquina en términos de desgaste. ¿Por qué? Porque ese desgaste también va a ser un catalizador de la degradación del lubricante. Al final, todos estos elementos están conectados. Condición de mi máquina, condición del lubricante, cómo el lubricante afecta a la máquina y cómo la máquina afecta al lubricante. ¿Okay? Entonces, en términos de desgaste de mi máquina, nosotros podemos encontrar tres grandes grupos. ¿Okay? Un desgaste abrasivo, desgaste adhesivo y desgaste por fatiga. El desgaste abrasivo normalmente sucede por la existencia de contaminantes externos o el propio partículas que desprende la máquina y que ingresan al sistema de lubricación, que se mezclan y que empiezan a funcionar como un abrasivo, como una lija. ¿Ok? Esto normalmente lo vamos a identificar en la existencia de partículas de corte que existen en mi máquina. Cuando nosotros tenemos partículas de corte y se genera precisamente un corte sobre la superficie del engrane, esa partícula que se desprende va a tener una morfología específica. Y si esa partícula no es retirada a través de un sistema de filtración, lo que voy a encontrar es que cada vez se va a acumular más partículas en mi lubricante y el lubricante, en vez de ayudar a que la máquina funcione correctamente, va a acelerar mi proceso para que tenga un fallo en mi máquina. Luego tenemos los problemas de desgaste adhesivo. Normalmente los problemas de desgaste adhesivo están más vinculados a un problema o bien de sobrecarga o bien a un problema de falta de lubricación. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar tres tipos de desgaste adhesivo: scuffing, frosting y scoring. Quédense con estos nombres porque ahora los vamos a explicar. Y luego tenemos problemas más relacionados con la fatiga. Los problemas de fatiga normalmente están más vinculados a la calidad del material, a la calidad metalográfica del metal. Y también al tipo de esfuerzo al que está sometido la máquina. Como todos sabemos, la fatiga es un fenómeno que ocurre con esfuerzos fluctuantes, ¿de acuerdo? Con esfuerzos que varían y que son repetitivos en el tiempo y van generando que las fibras de mi material, de mi acero, en este caso, se vayan degenerando y en consecuencia se vaya desprendiendo material. Nosotros podemos encontrar tres subtipos de desgaste por fatiga: micropitting, pitting, que es básicamente una evolución del micropitting, y spalling. Luego explicaremos en detalle. Pero vamos a quedarnos con dos ideas: los tipos de desgaste que nosotros tenemos, abrasivo, adhesivo y fatiga, y los subtipos de desgaste en cada uno. En el caso del adhesivo, scuffing, frosting, scoring, y en el caso de fatiga, micropitting, pitting y spalling. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros recibimos un informe de laboratorio, el primer dato que aparece es el código ISO. El código ISO es aquel indicador que me muestra el nivel de limpieza o contaminación que yo tengo en mi aceite. Y con eso normalmente nos quedamos. Con eso normalmente tomamos una decisión: si filtrar, si cambiar el aceite, si verificar si hay un rodamiento o algún engrane que no está funcionando bien. Si bien esto es un indicador muy potente, muy interesante, no es suficiente. Porque si yo
limito mi decisión de mantenimiento a filtrar el aceite, estoy obviando la causa raíz. La causa raíz es entender la naturaleza de ese desgaste. Por ejemplo, si yo tengo un problema de desgaste abrasivo, ¿ok? Para mí es más importante entender, uno, de dónde, en qué elemento probablemente se está desgastando la máquina. Y segundo, entender que tengo un problema de filtración o un problema de sellos. Entonces, yo en vez de cambiar el aceite o filtrarlo, me tengo que enfocar en sellos y en filtración. ¿De acuerdo? Si yo tengo un problema de desgaste adhesivo, tengo que centrarme más en ver si el lubricante está funcionando en los parámetros adecuados de temperatura, entender si la máquina está trabajando en una potencia excesiva y en consecuencia la película de lubricante no es suficiente. Y evaluar, evidentemente, si el lubricante tiene condiciones apropiadas para trabajar, que no se ha degradado. O incluso identificar si mi sistema de lubricación, en caso de que tenga un sistema de lubricación forzado, está funcionando bien, si la bomba funciona bien, si no hay ninguna obstrucción en la tubería, en fin. Entender el origen del problema me ayuda a tomar decisiones de mantenimiento para eliminar la causa raíz. Y luego, los problemas relacionados con fatiga, como están más relacionados con el material, ¿ok? Yo necesito entender, uno, si la calidad del acero con que está hecha la pieza está correctamente. Si tengo algún tipo de microfractura, precisamente debido a un problema de fatiga acelerado o en una etapa ya adelantada. Y también prepararme para tomar decisiones sobre un futuro reemplazo de esa pieza. ¿Por qué? Porque los desgastes por fatiga, aunque son los más recurrentes en máquinas rotativas, el momento en que el problema está muy acelerado, no hay nada que podamos hacer más allá de cambiar la pieza. Hay pocas cosas que podamos hacer para recuperar una pieza que está dañada por fatiga. Pero como sabemos además que los problemas de fatiga o el desgaste por fatiga, precisamente porque es una máquina rotativa, son los predominantes, para mí es más importante seguir la tendencia para entender en qué punto puedo tomar una decisión de mantenimiento antes de que tenga un fallo. Bien es cierto que también lo podemos cruzar con otras tecnologías, vibraciones, ultrasonidos, para entender exactamente el punto en el que tengo que tomar una decisión. Pero el análisis de aceite me ayuda a identificar estos problemas desde el principio. ¿Ok? Bueno, y luego el desgaste corrosivo, perdón, que estaba ahí. Bueno, la corrosión es un problema más relacionado con la presencia de agua en el sistema. Y bueno, esto es también un problema recurrente cuando tengo, por ejemplo, problemas de sello o un sistema intercambiador de calor que está fugando. Ahora vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos. Bueno, desgastes abrasivos, como había mencionado antes, normalmente están relacionados con la presencia de partículas externas o las mismas partículas producto del desgaste de la máquina que no son filtradas y que se mantienen en el aceite. Entonces, lo que vamos a tener es una partícula más dura que va a generar, ¿de acuerdo?, un desprendimiento de material. ¿Ok? Luego, en el caso de desgaste adhesivo, normalmente está más relacionado con la presión que pueda haber por una sobrecarga. ¿Ok? Esto va a generar microsoldaduras o con una deficiencia de la película de aceite, como es el caso del scuffing. ¿De acuerdo? Esta situación de scuffing es bastante común porque es un elemento que puede variar mucho. El nivel del aceite no es suficiente en aquellas máquinas que no tienen recirculación, o la temperatura del aceite se ha incrementado en exceso, o el aceite se ha degradado, o el aceite se ha oxidado. Todos estos elementos pueden generar problemas en la película de lubricantes. Por lo tanto, es un problema común, ¿de acuerdo? Entender
cuando mi máquina se está desgastando de esta forma, me permitirá adelantarme con acciones de mantenimiento muy baratas para evitar un desgaste de este estilo. ¿Okay? Luego, en el caso de desgaste por fatiga, como había mencionado antes, está más relacionado con la influencia de los ciclos de operación en la generación de microgrietas. Esto lo vamos a encontrar mucho, o bien sobre la superficie del engrane, o del diente, donde se van a generar pequeños poros sobre la superficie. Estos pequeños poros se llaman micropitting. ¿Okay? La generación de estos poros es habitual. Cuando esta situación de porosidad se incrementa, tanto en cantidad como en tamaño, el problema empieza a ser preocupante. Porque esto en el medio plazo nos puede generar fracturas en el diente. La única forma de evitar esta situación, en algunos casos se utilizan aditivos en el aceite para minimizar el daño, pero es un daño que básicamente no tiene reparación. Y sobre todo, hacer un seguimiento de la condición del engrane. Para esto, los sistemas de condition monitoring son muy útiles. Cuando nosotros hacemos análisis de aceite con las medidas tradicionales a través del laboratorio, vamos a tener una indicación de la cantidad de micropitting si hacemos ensayos especiales, como puede ser una ferrografía analítica. Pero estos ensayos normalmente no están dentro del paquete de análisis que los laboratorios ofrecen como estándar. Hay que contratarlos normalmente aparte. Aún contratándolos, nosotros, ¿cuántos análisis de aceite hacemos al año para una máquina? Si es muy crítica, probablemente hacemos 3 análisis de aceite al año. Si es muy crítica. En consecuencia, la distancia entre reportes de laboratorio son demasiado espaciadas y no me permiten hacer un buen seguimiento de la evolución del problema. Los sistemas de análisis de lubricantes online me permiten una monitorización casi en tiempo real de la situación de mis componentes críticos. Y precisamente en el caso de los problemas de fatiga, que como dije antes, los problemas de fatiga son habituales en engranes, y luego mostraré algunos casos, lo importante es cómo evolucionan. Okay. Bueno, luego la diferencia entre pitting y spalling, que eran los subtérminos que teníamos allí, recuerden, micropitting, spalling, micropitting, pitting, spalling, dependerá de la profundidad del surco, ¿de acuerdo? En función de esas profundidades se contemplará un término u otro. Pero la condición sobre el elemento, sobre el diente, es el mismo, ¿no? Es un problema de fatiga. ¿Okay? Y luego el ataque de corrosión normalmente está más relacionado con ataques químicos o ataques precisamente por problemas de contaminación con agua. Luego, la cuantificación de las partículas es importante porque nos permitirá entender, uno, cuán contaminado está mi aceite. 2, cuál es la naturaleza del problema. Y 3, identificar si existen contaminantes externos. Entonces, utilizar el código ISO solamente como el único elemento para tomar una decisión si un aceite está en condición apropiada de trabajo o no, resulta insuficiente. Un momento. Aquí podemos ver que la evolución de un problema de desgaste es paulatino, ¿de acuerdo? Lo primero que nosotros vamos a encontrar son una cantidad de partículas pequeñas en nuestro sistema. ¿Vale? Aquí pueden ver el tamaño, ¿ok? Y en el eje de la CIS pueden ver la tasa de generación de las partículas, ¿no? Y en el eje de la CIS, el tiempo. En el eje de la Z, el tiempo. Entonces, podemos ver
que la cantidad de partículas que se generan cuando el desgaste es inicial son pocas partículas, la mayoría de ellas de tamaño pequeño, ¿de acuerdo? A medida que el problema va evolucionando, el número de partículas se incrementa notablemente y la distribución de las partículas por tamaño también. Es decir, a medida que el problema evoluciona, yo sigo teniendo partículas pequeñas en gran número, pero se empiezan a generar partículas de gran tamaño. Entonces, esto nosotros lo podemos tomar como dos tipos de indicadores, ¿no? Un indicador adelantado y un indicador atrasado. Vamos a definir un indicador adelantado. Un indicador adelantado es aquel que me da información de la evolución de un problema, ¿no? Y que me va a mostrar a qué velocidad ese problema va creciendo. Un indicador atrasado lo que me va es a dar información de cuán cerca estoy del final. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de indicadores adelantados, nosotros podemos utilizar la evolución de partículas pequeñas y medianas en términos de cantidad para saber a qué velocidad mi máquina se va desgastando. Mientras que la evaluación de la generación de partículas grandes, ¿ok? Me va a dar información de cuán cerca estoy de un fallo catastrófico. Esto mismo nosotros lo podemos hacer en el caso de identificar el tipo de partículas, no solamente por tamaño, sino también por su morfología. Si yo hago un análisis de tendencia de cómo se va comportando el número de partículas de fatiga que yo tengo en mi máquina, a medida que ese número de partículas se incremente en cantidad y tamaño, yo puedo entender cuán cerca estoy de que un engrane falle por fatiga o una rotura. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el desgaste abrasivo, lo mismo sucede con el desgaste adhesivo. ¿De acuerdo? Las tecnologías online permiten, sobre todo la que hoy le mostramos, permiten hacer una discriminación de las cantidades, de la causa raíz y de la evolución. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de digitalización, muchas veces el término resulta ambiguo o resulta sin mucho contenido, pero cuando entendemos que monitorizar un problema con una tecnología electrónica, digital, que me permite entender la evolución de mi máquina y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, me permite reducir fallos, me permite generar ahorros y nos quitará muchos dolores de cabeza. Ahora vamos a realizar una encuesta. Les agradecería, por favor, entren a la página www.menti.com. Lo pueden hacer desde su teléfono móvil o incluso desde el ordenador. E introduzcan este código 773507. Una vez que entren a la página, les va a mostrar esto. Please enter the code. Ahí tienen que introducir este código 773507 y les va a llevar a una encuesta. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean el resultado de la encuesta. La pregunta es, ¿qué tecnología utiliza usted para monitorizar sus máquinas? Aqui, pessoal, então, como eu comentei no início, vamos entrar no site para fazer essa pesquisa rapidamente. Entrar no site mente.com, né? www.mente.com. Entra com o código 773507. Aí você vai ser direcionado diretamente para essa pergunta: que tecnologia você utiliza para monitorar suas máquinas? Então é só marcar e a gente já vai ter a resposta ao vivo aqui, ok?
Ótimo, está tendo uma participação grande. Sí, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense, esto es el resultado, es bastante gráfico, ¿no? Utilizamos el análisis de aceite y las vibraciones offline como las dos tecnologías predominantes en evaluar la condición de nuestras máquinas. Esta pregunta, ahora veremos por qué estas dos tecnologías son las predominantes y vamos a intentar entender cuándo una tecnología me ofrece más información y cuándo otra tecnología me ofrece más detalle. ¿De acuerdo? Vamos a esperar que llegue a 40 participantes y cerramos la encuesta. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar la encuesta en este momento para proseguir, pero por favor quédense con esta imagen que es bastante reveladora. Fíjense que hay un punto que me parece muy positivo y es que muchos de ustedes están utilizando análisis de vibraciones online. Precisamente de esto se trata la digitalización. El poder obtener información acompasada con la condición de trabajo de mi máquina. Cuando yo utilizo tecnologías offline, vibraciones offline, termografía, ultrasonidos, análisis de lubricantes por laboratorio, yo voy a tener información puntual de mi máquina, información muy útil, información que nos permite tomar decisiones, pero muchas veces no podemos entender en el detalle por qué están sucediendo los problemas. Normalmente estamos un paso por detrás. Entendemos que existe un problema, podemos identificar qué está sucediendo, pero no el por qué. Y esto muchas veces recae en la experiencia de cada uno de nosotros, en función de los años de experiencia que llevamos en el campo, en función de los años de experiencia que llevamos conociendo ese proceso y ese tipo de máquina, entender que un problema X, un problema cualquiera, sucede porque previamente otra situación se ha manifestado. Por ejemplo, en mi caso, nosotros teníamos una turbina de vapor que movía parte de un proceso industrial. Y teníamos un problema recurrente en los engranes de la turbina de vapor. Este problema se debía fundamentalmente a que los sellos de carbón de la turbina de vapor no estaban funcionando bien. Entraba vapor al lubricante y esto generaba degradación del lubricante y un fallo en los rodamientos fundamentalmente. Nosotros, entendiendo ese problema, después que nos sucedió muchas veces, decidimos hacer un overhaul a la turbina, cambiar los sellos, cambiar el asiento donde reposaban los sellos, cambiar el sistema de preajuste de los sellos para evitar que el problema volviese a suceder. Entonces, el uso de tecnologías offline nos permiten hacer un buen diagnóstico. El uso de tecnología online nos ayudan a saber el por qué. Ok, vamos a continuar. Isaac, ¿podrías cambiarnos, por favor? Sim, mas você vai ter que compartilhar novamente sua tela. De acuerdo. Creo que estoy aquí. Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ha sido una muy buena participación. A lo largo de este proceso vamos a tener 2 encuestas más. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, vamos a estudiar lo que es la curva PF. La curva PF, muchos de ustedes la conocerán, estoy muy seguro, pero bueno, simplemente para evaluar de qué se trata. Es una curva que me muestra la situación de diagnóstico de un fallo potencial en función del tipo de tecnología que utilicemos. ¿Ok? Si nosotros viajamos a través de la curva, lo que vamos a encontrar es tiempo hacia un fallo catastrófico y el nivel de condición de mi máquina. ¿Ok? Entonces, aquí me encuentro en un buen nivel, en la mejor condición de mi máquina, y aquí me encuentro muy cerca de un fallo en la peor condición de mi máquina. Todos habremos visto situaciones en las que por falta de tiempo, por falta de recursos o porque
era la situación que correspondía. Alguien le pone la mano sobre un rodamiento, alguien utiliza un estetoscopio, alguien utiliza incluso un destornillador para escuchar la condición de un rodamiento. Esto lo hemos visto y lo hemos hecho. Pero la realidad es que estas técnicas solamente me van a avisar de un problema cuando estoy muy cerca de un fallo. ¿De acuerdo? A medida que nosotros tengamos un mantenimiento más sofisticado, me permitirán tomar decisiones de mantenimiento que me generan ahorros en los costes de reparación y ahorros en los costes de energía. Entramos entonces en la zona de tecnologías de mantenimiento predictivo que ustedes utilizan. Vimos que la tecnología más utilizada era el análisis de aceite y las vibraciones. Vimos que muchos de ustedes también utilizan ultrasonidos y termografía. Pero fíjense, cuando yo tengo un problema de temperatura, ya el problema está avanzado. ¿De acuerdo? Cuando yo identifico un problema de vibración, es porque ya hay un problema superficial sobre los elementos que yo estoy monitorizando. Por ejemplo, vamos a imaginarnos esta situación. Yo monto una transmisión mecánica, rodamientos nuevos, ¿de acuerdo? Entra una partícula dura en la pista de rodamiento y el elemento rodante, ¿ok? Esa partícula dura va a desprender una pequeña fibra de material sobre la pista de rodadura, ¿de acuerdo? Es decir, va a crear un pequeño surco. Cuando el rodamiento, el elemento rodante pase sobre ese surco, sobre esa pequeña fractura, probablemente el nivel de vibración va a ser tan pequeño que ni siquiera en una situación de alta frecuencia seré capaz de identificarlo. ¿De acuerdo? Cuando ya esa microfractura sea relevante y el elemento rodante pase sobre esa microfractura, entonces yo voy a ver un salto en la vibración y lo voy a identificar en el espectro. ¿Qué pasa? Cuando yo llegue a esa situación, ya se han desprendido muchas partículas de mi elemento rodante. Por eso, en estas situaciones, el análisis de aceite me permite hacer una buena caracterización de cuál es la condición de mis componentes críticos, rodamientos, engranes. Y en el caso de sistemas hidráulicos, la condición propia del sistema. Ahora bien, si yo tomo una muestra cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, el efecto del análisis de aceite pierde mucha validez. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy atestiguando, yo solamente estoy comprobando que una situación de fallo existe. Pero muchas veces cuando yo quiera atajar ese problema, yo ya lo habré visto con vibraciones, con termografía, con ultrasonidos, incluso yo ya habré escuchado un ruido en la máquina porque el desgaste está muy acelerado. Entonces, la frecuencia con que yo tome mis muestras me va a permitir tener una mejor visión de mis máquinas. Por eso, el análisis de vibraciones online en relación al análisis de vibraciones offline tiene una diferencia fundamental en la hora de identificar un problema y en la hora de caracterizarlo para saber el origen. Vamos a comparar estas dos tecnologías que ustedes están utilizando. Imagínense que yo voy a tomar una vibración, una ruta de mantenimiento, cada 2 semanas con mi colector de datos portátil de vibraciones. Y tengo una máquina similar al lado donde tomo vibraciones online en tiempo real. Cuando el técnico va a tomar las vibraciones con el colector portátil, va a tomar una foto en el momento en que haga la ruta. ¿Qué pasa? La máquina puede que esté funcionando a un nivel de velocidad o carga diferente a la vez anterior que fue a tomar las vibraciones. Es posible que la máquina en ese momento esté parada incluso y es posible que el punto donde se toma la medición
no sea el mismo siempre. Esto pasa mucho. Mientras que con el análisis de vibraciones online, yo voy a tomar las vibraciones en cada uno de los estados de operación de la máquina. Y si luego hago un buen tratamiento de esa información, yo voy a entender en qué situaciones esa máquina sufre más. Voy a entender por qué motivo la máquina está teniendo esos problemas de manera recurrente y seré capaz no solamente de tomar una decisión de cuándo intervenir la máquina para cambiar el rodamiento, sino tomar decisiones más orientadas a la ingeniería para evitar que ese problema vuelva a suceder. No estoy diciendo con esto que las tecnologías offline no funcionen. No, no, no. Las tecnologías offline funcionan. Lo único que las tecnologías online son más eficaces para tomar decisiones de el por qué y no solamente centrarnos en el problema, sino en la causa. ¿De acuerdo? Basados en esto, nosotros tenemos dos formas de diagnosticar un problema. Podemos centrarnos en el mantenimiento basado en la condición, que es básicamente lo que utilizamos en el Condition Monitoring offline, pero también lo podemos utilizar en el Condition Monitoring online, es decir, hacer análisis de tendencias. O puedo hacer la combinación de datos, es decir, yo quiero entender en qué condición mi máquina funciona mejor o peor, pues voy a cruzar las diferentes velocidades con que la máquina estaba funcionando con los diferentes perfiles de desgaste de partículas o aceites o vibraciones que estoy teniendo en ese periodo determinado. Con ese cruce de información se pueden hacer diagnósticos muy poderosos para la toma de decisiones. Fíjense, si ahora nos centramos en el uso del análisis de aceite como tecnología para el diagnóstico de problemas en transmisiones mecánicas, fíjense que aquí tenemos la mayoría de los mojos de fallos que hablamos al principio. Fisuras, fracturas por fatiga, scoring, spalling, pitting, desgaste corrosivo y abrasivo. Aquí podemos ver las tecnologías que me permiten identificar un problema en una etapa más inicial. Para fisuras, los rayos X es la tecnología adecuada. Y cuando yo puedo identificarlos con ultrasonidos o vibraciones, ya el problema está muy evolucionado. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a estar haciendo rayos X continuamente en una máquina. Esto lo hacemos en casos muy especiales. Pero esta es la que mejor resolución me da en cuanto avance del problema. En términos de fatiga o fracturas por fatiga, los rayos X y el análisis de aceite son los que me van a dar la mejor resolución. Como los rayos X no es algo que podemos utilizar con frecuencia, el análisis de aceite es que me va a dar la mejor información. Por lo tanto, si yo soy capaz de tener una repetición, una alta frecuencia de muestreo de mi análisis de aceite, yo voy a identificar este tipo de problemas con antelación. Mientras que si espero a verlos con vibraciones, probablemente lo voy a ver cuando el problema está tan avanzado que no tenga otra más que cambiar la pieza inmediatamente. ¿De acuerdo? Luego, todo lo que tiene que ver con problemas adhesivos, como es el scoring en este caso, problemas en la película del lubricante, el análisis de aceite es el que me va a dar, junto con el ultrasonido, la mejor información. De hecho, el ultrasonido lo puede dar incluso antes, porque cuando yo tengo dos caras en contacto, me van a generar una frecuencia en alta frecuencia. Me van a generar un pulso en alta frecuencia y lo voy a captar rápidamente con el ultrasonido. Para que esta situación yo la pueda captar con el análisis de aceite, tengo ya que tener desprendimiento de partículas. Vibraciones y termografía son los otros dos tecnologías que me van a dar información un poco más tarde, pero me la van a dar. Todo lo que tiene que ver con problemas de desgaste por fatiga, spalling en este caso, pitting, el análisis de aceite es el que me lo va a dar primero, o una boroscopia. Desgaste corrosivo, el análisis de aceite es el que me va a dar la mejor indicación, y desgaste abrasivo, nuevamente, el análisis de aceite es el que me va a dar la mejor información. Por lo tanto, si nosotros entendemos que estos son los modos de fallo habituales en transmisiones mecánicas, sin duda alguna, el uso correcto del análisis de aceite me va a dar la mejor información. Ahora bien, combinando algunas de estas tecnologías,
yo voy a tener la mejor herramienta para tomar decisiones. Por ejemplo, un análisis de aceite no me va a decir si esa partícula viene de un rodamiento o viene de un engrane. No. Un análisis de aceite me va a decir que un problema está sucediendo. Pero el análisis de vibraciones me permitirá en algún momento discriminar si el problema lo tengo en el rodamiento o lo tengo en el engrane. Por lo tanto, la combinación de tecnologías son las que me van a dar la mejor indicación de la situación de mi máquina. La cuestión es que el análisis de vibraciones necesito expertos, mientras que el análisis de aceite, con una pequeña formación, lo puede hacer la mayoría de las personas. ¿De acuerdo? Y más si tiene una formación técnica. Para ello, la tecnología que nosotros presentamos ofrece las posibilidades de diagnosticar el problema utilizando tecnología óptica. ¿Okay? Estos son los dos sensores que nosotros tenemos. Este es el Oilware, que permite el conteo de partículas, el análisis morfológico de las partículas y el análisis de la degradación del aceite. En consecuencia, tengo código ISO, tengo seguimiento de los modos de fallo que afectan a mi transmisión mecánica y análisis de cómo se está comportando ese lubricante. Este sensor, que es el Oil Health Probe, me da información sobre la cantidad de agua y la degradación del lubricante. ¿Okay? Ambos sensores hacen el procesamiento dentro de estas cajas. No necesito un ordenador externo. Ellos mismos son un pequeño ordenador y tienen una memoria interna. ¿De acuerdo? Y luego puedo conectarlo de múltiples formas. Puedo llevarlo a un SCADA, puedo llevarlo a un ordenador que tenga en la oficina, puedo llevarlo a una plataforma que tenga en la nube y verlo desde mi teléfono móvil. Las posibilidades de estar conectados a nuestros procesos son infinitas. Hoy en día, con el problema del COVID, el uso de tecnología digital es clave, porque muchas veces no podemos estar en la oficina o no puede estar toda la plantilla de ingenieros y técnicos de campo y necesitamos tener conocimiento de lo que sucede. ¿Okay? ¿Cómo funciona la tecnología? Vamos a centrarnos en el Oilware, que es el sensor más completo. Si vemos el sensor desde arriba, ¿ok? Este flanco lateral, por aquí entra el aceite, sale por el otro extremo, y estos dos cabezales son alimentación eléctrica y comunicación. Entonces, viendo el sensor desde arriba, el aceite pasa, ¿ok? A través del sensor. De un lado tengo una fuente de luz, del otro lado tengo un sensor de imagen, y voy tomando fotografías de alta resolución en tiempo real. Hago una digitalización de los elementos que están ahí, los analizo en términos de cantidad, tamaño y forma, y finalmente lo que el sensor entrega, lo siento, es la siguiente información. Código ISO, ¿ok? Entendiendo cuán sucio o limpio está mi aceite, análisis de la causa raíz a través del análisis morfológico de las partículas, discriminación de la cantidad de aire o agua que tengo, y esto me permite, agua libre, o esto me permite analizar cómo está la condición de mis aditivos o la entrada de agua en el sistema. Y finalmente puedo entender cuál es el nivel de degradación del aceite para saber cuándo tengo que cambiarlo. ¿Okay? Problemas que podemos identificar: micropitting, fatiga, problemas abrasivos, problemas de deslizamiento, corrosión. Es básicamente un análisis entre la condición de mi máquina y la condición del lubricante. ¿Okay? Para analizar el modo de fallo de mi máquina, el sensor cuenta con una librería de más o menos 100.000 formas diferentes que en tiempo real va comparando lo que pasa por el sensor y lo que está en el algoritmo. Y en tiempo real va clasificando las partículas superiores a 20 micras, en este caso, sobre cuál es el modo de fallo predominante en mi máquina. ¿Okay? Para ello, nosotros luego también podemos definir alarmas dinámicas, ¿okay? En función del tamaño y el tipo de partícula. Yo puedo establecer si el desgaste es alto, severo o catastrófico. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo rápido. Si yo tengo una partícula de 40 micras, ¿okay? Y corresponde a un desgaste abrasivo, yo me voy a encontrar en una zona de altos desgastes. Pero si esa misma partícula de 40 micras es originado por fatiga, ya entro en una zona de severidad. Lo mismo podemos hacer el ejemplo de una partícula de 50 micras.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el código ISO es suficiente. Nosotros es interesante que sepamos el motivo, porque en función de eso podemos tomar decisiones y establecer alarmas. ¿De acuerdo? En cuanto a la degradación, lo que normalmente ustedes reciben en el laboratorio son estos 4 parámetros: ruler, oxidación, acidez, viscosidad, y luego tienen otra serie de parámetros más relacionados con la presencia de aditivos. El ruler es un indicador general de la condición de los aditivos. La oxidación, bueno, nos da información de la oxidación del aceite, la acidez del aceite y la viscosidad. Lo que hace esta tecnología atractiva es que en vez de tener 10 parámetros para tomar una decisión, solamente da un número que va de 0 a 100 y nos indica cuál es el punto de degradación de mi aceite en tiempo real. Solamente tengo que decirle al sensor cuál es el aceite que está midiendo. Él se autocalibra y me dice en tiempo real cuál es el nivel de envejecimiento del aceite. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una segunda encuesta para entender la condición de mojo de fallo que normalmente ustedes tienen en los sistemas hidráulicos en vuestras máquinas. De aquí vamos a pasar a los casos y cerramos el webinar. Ok. Isaac, Sim, ¿podrías pessoal, ok. Então, pessoal, vamos entrar. Pode volver? ¿Yo? Sí. O número. Perdón, sí. Perdón, sí. Vamos fazer mais essa pesquisa. Aí, enquanto vocês respondem, vamos continuar a apresentação, que a gente passou um pouquinho do horário, a gente vai passar uns minutinhos do horário, mas tem uns casos bem interessantes para a gente trabalhar ainda, então eu acredito que vale muito a pena. Então, vamos responder essa pesquisa. Enquanto vocês respondem essa pesquisa, a gente continua, ok? Deixa eu só voltar. Que he perdido la presentación. Un momentico. Creo que es aquí. Okay. Então, um momento. O código, então, é o 375488. Então, vocês podem entrar com esse código no mente.com e votando para a gente poder, no final, a gente mostrar essa enquete para vocês aqui. Quais são os problemas dos seus equipamentos lubrificados, né, dos sistemas hidráulicos. Ok, Edgar. Podemos continuar e depois voltamos à pesquisa para ganhar algum tempo? Sim, perfeito. Voy a compartir la pantalla, un momento. Então, pessoal, vai votando que no final a gente mostra os resultados aqui para vocês. ¿Esperamos a la respuesta de la encuesta o seguimos? Seguimos, depois voltamos. No final, okay. Voltaremos. Perfecto. Ok. Es esta. Ok. Bueno, los problemas normalmente en los sistemas hidráulicos están relacionados a 2 elementos. Presencia de partículas de cualquier característica, ya sea del propio sistema o contaminación externa, superiores a 5 micras, ¿de acuerdo? O problemas de contaminación por agua, ¿de acuerdo? Aquí vamos a mostrar un caso en el que, utilizando sistemas de condition monitoring online, el cliente ha sido capaz de identificar los problemas o la situación de contaminación de su sistema en tiempo real. Considerando que la presencia de partículas de 5 micras ya pueden afectar el rendimiento de nuestros sistemas hidráulicos, el monitorizar la concentración de partículas entre 5 y 15 micras es vital. ¿Ok? Esto, al margen de que ustedes utilicen un sistema online, si ustedes están haciendo análisis de laboratorio para sistemas hidráulicos, concéntrense en la presencia de partículas de entre 5 y 15 micras para evaluar la condición de las máquinas. ¿De acuerdo? Cuando veamos el código ISO, normalmente esto lo van a encontrar en el segundo renglón. Es decir, ¿se acuerdan? El código ISO es 4, 6 y 14. Si nosotros evaluamos
el código 6, hacemos el seguimiento del código 6, podemos tener un buen control de nuestros sistemas hidráulicos. Bien es cierto que el código 6 me va a dar partículas por encima de 6 micras, es decir, 6, 7, 10, 50, 100, pero es importante que nosotros entendamos cuál es la condición de la evolución de partículas entre 5 y 15, porque si tenemos partículas más grandes voy a tener un grave problema en mi sistema hidráulico. Y luego la contaminación por agua es clave, porque puede generar corrosión en mis sistemas, tanto en los sistemas de control como en los sistemas hidráulicos en sí mismos. Para ello, este cliente utiliza prensas hidráulicas y lo que nosotros podemos analizar es en las distintas etapas de operación, ¿ok? Cómo evoluciona el código. ¿Ok? Aquí estamos viendo el código 6, que es rojo más oscuro. ¿Ok? Este es el código que nosotros tenemos que seguir. En este caso, si se fijan, nosotros aquí estamos viendo partículas hasta 15 micras. Aquí podemos establecer un límite de alarma y el cliente puede seguir esa tendencia y evolución. Y en el caso de la degradación, fíjense que el cliente fue capaz de analizar la tendencia y cómo mejoraba el aceite cuando añadía aceite nuevo y también podía ver las rampas de degradación en función de cuán exigente había sido el proceso en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Hay una tercera encuesta, y es la última, en relación al tema de caja de engranes. No sé si podemos ver el resultado del anterior y empezamos a ver los casos de caja de engranajes. Então, temos resultados dos sistemas hidráulicos. Ok, fíjense, lo que habíamos dicho, los dos elementos más habituales en los fallos hidráulicos es contaminación por partículas y fallos por agua. Entonces, sigan esta recomendación. Hagan seguimiento de la contaminación de partículas entre 5 y 15 micras, que es el tamaño clave para indicarnos si podemos tener un problema. Fíjense que utilizando un sistema online podemos establecer un límite de alarma a partir de 15 micras, por ejemplo. O sea, hasta 15 micras. Y también podemos analizar la contaminación de agua en ppm. Esto es otro elemento clave. Entonces, coincidió la respuesta del público en relación a los problemas que normalmente ocurren en este tipo de sistemas. Luego, al final, si hay tiempo, podemos abrir una discusión y responder preguntas que vayan surgiendo. Ahora vamos a hacer la otra encuesta. ¿Puedes mostrarla? Okay. La otra encuesta tiene el código 375488 y la pregunta es, ¿cuáles son los problemas de sus equipos lubricados en caja de engranaje? Se divide en contaminación por partículas, contaminación por agua, degradación rápida del aceite, calidad de la filtración, desgaste por fatiga o desgaste por pitting. Aqui, pessoal, então esse foi o código que eu compartilhei com vocês aí agora. Okay. Vocês já podem responder e a gente segue e no final dos estudos de caso a gente volta a pesquisa. Vamos a seguir y al final mostramos la respuesta. Fíjense, tenemos que entender, nosotros hemos dividido los modos de fallo en 4 elementos. Nivel de limpieza, la influencia del sistema de control en aquellas máquinas con velocidad o carga variable, el efecto de la inercia y cómo puedo utilizar el análisis para el diagnóstico. Problemas de limpieza, fíjense. Normalmente nos preocupamos en saber cuándo cambiar el aceite. Y lo que normalmente buscamos como referencia es lo que dice el manual. El manual dice, cada 2000 horas hay que cambiar el aceite. Normalmente esos aceites en ese tiempo están perfectamente. No es necesario cambiarlos con tanta frecuencia. Pero el fabricante de las máquinas establece límites conservadores, muy conservadores, para evitar problemas, porque él no sabe si esa máquina se va a utilizar en Alaska o se va a utilizar en
en el desierto del Sahara, condiciones climáticas de operación distintas. Como no sabe cuáles son las condiciones en las que va a estar esa máquina, establece límites muy, muy conservadores. El análisis de la condición del aceite nos permite tomar decisiones de cuándo cambiar el aceite en función de su estado real y no en función de un número de horas determinadas. Le voy a poner un símil muy, muy fácil. Tenemos un coche. ¿Lo conduce nuestra abuela de 80 años o lo conduce nuestro hijo de 15? Si lo conduce nuestra abuela de 80 años, lo normal es que vaya muy despacio, sea muy conservadora. Si siempre ese coche se conduce en esas características, el aceite del motor va a durar muchísimas horas, muchísimos kilómetros. Pero si lo utiliza nuestro hijo de 15 años, probablemente lo va a conducir a 180, 200 kilómetros por hora, cambiando la velocidad y el par con mucha frecuencia, y eso va a incrementar la temperatura del motor. En consecuencia, el aceite se degrada más rápido. Lo mismo sucede en nuestras máquinas. Por lo tanto, en función de la operación, es como el lubricante se va a estresar más y la tendencia a la degradación va a incrementarse. En este caso, podemos ver un aceite, es un aceite para una transmisión mecánica de un aerogenerador, en 2 años, ¿ok? En 2 años y medio, prácticamente se ha degradado un 10%, un 15%. 15% de degradación en 2 años y medio. Entonces, si el cliente hubiese cambiado el aceite con la frecuencia que le indicaba el fabricante, en 3 años tenía que cambiar el aceite entero. Si la degradación solamente ha sido el 15%, ¿vale la pena hacer el cambio? Cuando esto implica parada de máquina, cambio de aceite, horas hombre, y luego disponer de ese residuo, ¿no? Que cada vez la ley es mucho más estricta. Entonces, la monitorización de la degradación a través de estos sistemas es muy fácil y además nos permite generar ahorros muy rápidos. ¿Okay? Aquí podemos ver otro ejemplo, esto es un compresor de aire. Podemos ver que el aceite, ¿okay? Aquí se mejoró la condición porque ingresaron aceite nuevo. Y aquí, fíjense, tenemos 2 rampas de degradación diferentes. Aquí el aceite se degradó más rápido y aquí el mismo aceite se degradó más lento. ¿Qué significa? Que aquí la máquina estuvo funcionando a máxima carga, mientras que aquí estuvo funcionando una carga media. Entonces, este cliente cambiaba el aceite cada 6 meses. Era el aceite más caro que tenía en su planta, la de los compresores. Y lo que Atlas Copco eran estos compresores. Y lo que pudo hacer fue, en vez de cada 6 meses, extendió el cambio de aceite a cada 4 años. La cantidad de dinero que se ahorró, no solamente en términos de aceite, sino horas hombre, paradas de máquina, fue importante. Recuperó la inversión en menos de 1 año. Fíjense que aquí ellos volvieron a añadir aceite nuevo. Aquí se ve la mejora del aceite, simplemente porque tenían fugas y lo que hacían era completar el nivel. Y la degradación continuó siendo más o menos plana. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver el impacto de la filtración en la vida útil de la máquina. Recuerden, filtración está relacionada con el desgaste abrasivo. Tenemos 2 transmisiones. Edgar, Sí. Perdão. Desculpa interromper. Só para a gente manter o horário que estava previsto, a gente já estourou um pouquinho. Vamos tentar finalizar em uns 5 minutos para a gente poder fechar, ¿ok? Perfecto, en 5 minutos terminamos. Aquí tenemos 2 máquinas, y 2 máquinas iguales, una con un sistema de filtración offline, es decir, un filtro extra con un beta mayor, y un sistema de filtración estándar. ¿Ok? Cuando nosotros colocamos el filtro offline, mejoramos la calidad de filtración y fíjense, comparando el patrón de desgaste de la máquina con filtración estándar, aquella máquina con filtración offline se gasta 20% menos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en términos de mi máquina? Existe esta tabla que la pueden encontrar en internet, es la tabla de código ISO, de comparación de código ISO de Noria. Si mejorando la filtración reduzco 2 grados ISO, ¿ok? Para una caja de engrane, yo puedo mejorar la vida útil de ese componente un 30%. Y para un rodamiento podría mejorarla un 50%. Imagínense alargar un 50% la vida de un rodamiento o de un engrane en términos de coste de mantenimiento, tanto de reparación
paro de máquina, horas hombre. Este es el impacto de reducir la cantidad de partículas en mi sistema de lubricación y reducir los desgastes adhesivos en mis componentes. ¿Okay? Aquí podemos ver que este efecto de uso de filtros offline solamente es eficaz para yo reducir las partículas de tamaño pequeño o medio. Es decir, cuando el problema está empezando. Cuando tengo partículas de gran tamaño, el uso de filtros offline no tiene mucho sentido porque realmente esas partículas son atrapadas por el filtro principal y no voy a tener ningún efecto en términos de mejora de la condición. ¿Okay? Aquí podemos ver que la inercia, el efecto de la inercia, los cambios de aceleración son los que incrementan el desgaste de mi máquina. Si yo tengo una máquina a velocidad constante, el patrón de desgaste de mi máquina es bajo. Por lo tanto, una máquina a velocidad constante tiene menos probabilidad de fallo que una máquina que esté continuamente en cambios de aceleración o carga. Y esto lo podemos ver rápidamente en los patrones de desgaste de nuestra máquina. Por lo tanto, hacer una vinculación entre la condición de desgaste y la operación es importante, porque esto nos permite entender el motivo de los problemas y cambiar el diseño, cambiar el tipo de lubricante o cambiar, si se puede, la forma como se opera. ¿Okay? Por último, fíjense, esto es un caso de una máquina que estaba conectada a la red, era un generador de electricidad y que la red se desconectaba continuamente. La máquina entraba en sobrevelocidad, el cliente tenía que parar la máquina de manera agresiva y esto generaba un cambio de inercia. Aquí lo que podemos observar es que mientras la máquina estuvo operando normalmente, el nivel de desgaste era mínimo y cuando ocurrió el problema de desconexión de la red, los problemas de fatiga incrementaron. Bueno, ya con esto terminamos. Problema de internet. Ah, de acuerdo. O áudio começou a falhar. Vale, bueno, podemos pararlo aquí y le podemos enviar las presentaciones y si tienen alguna pregunta. Para ver si ele consegue voltar. ¿Me escucháis? ¿Hola? Isaac, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Isaac? Yo creo que Isaac estaba hablando con alguien o algo así, por eso se oía la voz. Ah, vale. Bueno, voy a mostrar la última fotografía para que ustedes entiendan el efecto. Estamos aquí. Ok. Aquí podemos ver los tres problemas que podemos encontrar: fatiga, corte y deslizamiento. La fatiga siempre existió en una operación normal. Es normal que tengamos problemas de fatiga en nuestras máquinas, pero cuando tenemos cambios de inercia, existe un incremento notable en los modos de fallos en mi máquina. El cliente, una vez identificó estos problemas a través del sensor, decidió hacer una boroscopia. Y fíjense que lo que nosotros necesitamos realizar para identificar parando máquina y utilizando una boroscopia, lo podemos identificar rápidamente con un sensor online. ¿De acuerdo? Todos estos problemas de marcas en las paredes de los engranes, nosotros los identificamos sin necesidad de parar máquina. ¿De acuerdo? Bueno, el último elemento a comentar es que el uso de la definición de límites estáticos y dinámicos en nuestras máquinas es posible. Y esto nos permite establecer límites de alarma para que nosotros podamos tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, los límites estáticos lo vamos a definir en aquellas etapas de operación que sean más o menos estables y que nos permitan lo vamos a utilizar en aquellas situaciones donde nuestra máquina funcione de manera más agresiva. Vamos a establecer límites estáticos máximos para que si la máquina los supera, nosotros tengamos un aviso de que la máquina está sufriendo un desgaste excesivo en alguna condición de operación determinada. Y luego tenemos los límites dinámicos que en función de las condiciones más estables de operación, imagínense, tenemos tres condiciones de operación. Una operación inestable, ¿okay?, que varía rápidamente el nivel de desgaste en función de la operación. Un estado estable, donde mi máquina funciona más o menos a velocidad estable y mis niveles de degradación o de desgaste son
son más o menos previsibles, y una etapa también agresiva nuevamente. Pues los límites dinámicos yo los voy a establecer en los escenarios A y los límites estáticos los voy a establecer en los escenarios A y C. Voy a establecer límites máximos que si mi nivel de partículas lo sobrepasan, me avisen. Mientras que los límites dinámicos, las tendencias, yo las voy a establecer en mi etapa más estable. Y voy a obtener una situación como esta. Fíjense, en la parte más estable del proceso, tengo dos máquinas con límites dinámicos. Una tendencia que si en algún momento supero esas bandas, ¿ok? Yo seré capaz de mostrar una alarma, o voy a poder identificar una estabilidad en mi tendencia. Entonces, las tendencias son las que nos van a mostrar cómo mi máquina evoluciona, mientras que los límites estáticos me van a mostrar si he tenido algún evento que ha sobrepasado esas condiciones extraordinarias que yo he fijado inicialmente. ¿Okay? Y para establecer estos límites dinámicos es importante tener cierto historial de la condición de la máquina, establecer un análisis estadístico del desgaste. Esto se hace muy fácil. Con 2-3 meses de datos ya se pueden fijar estos límites dinámicos. Y en función de la densidad de población o de medidas en los diferentes modos de operación, yo puedo establecer esas líneas de tendencia para no estar continuamente apagando el botón de la alarma, porque esto es lo que sucede muchas veces con los sistemas online. Seteamos mal o configuramos mal las alarmas y lo que encontramos es que siempre estamos desconectando el sensor porque me da una alarma que es falsa. Si nosotros somos capaces de identificar estas tres zonas y trabajar correctamente con esos datos, fijando límites dinámicos y estáticos, seremos capaces de sacarle mucho partido a estas tecnologías online para tomar decisiones. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Y ahora tenemos una última encuesta de satisfacción que agradeceríamos si pueden contestar para saber si este webinar ha sido de utilidad para ustedes, y si hay tiempo, podemos responder sus preguntas. Pessoal, eu queria primeiro pedir desculpas, eu acabei entrando no meio da apresentação, eu tive um pequeno problema com minha internet aqui. Minha internet caiu e voltou, mas agora eu estou de volta. Ok. Então, a gente pode responder a gente mostrou o questionário sobre os sistemas, os redutores, os problemas em redutores? Sim. Caixa de engrenagem, já foi mostrado, né? Ok. Então, pessoal, a gente peço desculpas que a gente acabou estourando um pouquinho o horário, mas o assunto é muito interessante, então vale a pena estender um pouco mais. Pois não? Isaac, perdona, ¿puedes ir un momento a la encuesta anterior? Simplemente voy a hacer un comentario. Fíjense, aquí hay algo muy interesante. La mayoría de las personas ha indicado que tiene un problema de contaminación por partículas. Correcto, ese es el problema más frecuente. Luego, contaminación por agua seguramente está más relacionado con sellos o con fugas en sistemas de refrigeración. Pero si nos centramos en el primer punto, contaminación por partículas, fíjense que una proporción muy inferior nos dijo problemas de fatiga o pitting. Y esto sucede porque normalmente en los informes tenemos el código ISO, pero no sabemos el por qué. Entonces, aunque ustedes no migren en el futuro a sistemas online, yo les recomiendo que de vez en cuando analicen una ferrografía analítica y entiendan por qué está ocurriendo un problema en sus máquinas. Porque el saber que tengo una contaminación por partículas no es suficiente para tomar decisiones. Es importante que se centren también en el por qué, para evitar que estos problemas vuelvan a suceder. Ya. Ótimo. Então, por fim, vamos pedir para vocês responderem essa pesquisa de satisfação para saber como é que foi o conteúdo do webinar, para a gente poder melhorar para os próximos também, ok? A gente tem algumas perguntas aqui, então vamos responder umas 2 perguntas para a gente poder só finalizar. Então, a gente tenta finalizar em mais uns 5 minutos. Guilherme, você pode ajudar com as perguntas, por favor? Sí, Isaac. Dime. A ver. Preguntas.
Vale, Edgar, te comento. Aquí hay una pregunta. Si quieres, respóndelas tú, Guillermo. Vale. Directamente. Sobre la parametrización de valores límites en en análisis de aceite para reductor. Circuitos hidráulicos tenemos un valor límite para contaminación basado en la clasificación ISO de partículas. ¿Cuál es el benchmarking para la evaluación de aceite de los reductores? Podemos también usar el patrón ISO 4406, además de la ferrografía. En este caso, si estamos hablando de hacer benchmarking de aceites, un detalle muy importante es el estudio del aceite cuando llega a planta. Es decir, un benchmarking de los aceites hidráulicos, sobre todo, requiere de conocer su limpieza antes de ser introducidos en la máquina, porque muchos aceites hidráulicos en su proceso de producción pueden sufrir contaminación que, a pesar de comprar aceite nuevo, puede tener mucha contaminación externa debido al proceso, debido al trasiego de ese aceite. Entonces, es muy importante a la hora de hacer un benchmarking, lo más importante sería comprar aceites nuevos y medirlos para conocer exactamente qué código ISO tienen en la venta. Eso nos dará un poco la idea del valor que tienen añadidos. Vale, luego Vinicius Cruz de Furnas dice: ¿el análisis de origen del desgaste por la morfología de las partículas trae los mismos resultados que el análisis de metales en el aceite por espectrometría, o un método es mejor que el otro? Buena pregunta, Vinicius. Son informaciones complementarias. La información que te puede dar el análisis espectrométrico es un análisis elemental. Te indica qué tipo de metal estás obteniendo. Aluminio, cobre, plomo, no sé, Isaac, si tengo que traducir alguno, pero se entiende, ¿no? O plomo es chumbo, ¿no? Chumbo. Entonces, cada uno de estos metales te indica su origen dentro de tu máquina. Si conoces la metalurgia de tu máquina, puedes conocer el origen. Pero las formas te indican otra información, que es cómo se están produciendo esas partículas. Si es por falta de lubricación, si es por contaminación excesiva, si es por fatiga de las superficies. Entonces, son informaciones complementarias. Evidentemente, además, la espectrometría tiene una cuestión que es, tiene un límite de tamaño muy bajo, es decir, partículas por encima de 5 micras no es capaz de detectar, mientras que la tecnología de contagio de partículas y de análisis de partículas trabaja en partículas por encima de 4. Entonces, te da una información, la parte de contagio de partículas, que no se realiza en la espectrometría. Vale, y luego, vale, ya no hay más preguntas, creo. Sim, somente tem algumas perguntas a respeito da apresentação. Da mesma forma que nós disponibilizamos na semana passada, nós vamos disponibilizar essa semana. Então, com o cadastro que vocês fizeram para poder participar desse webinar, a gente vai utilizar o endereço de e-mail e vai enviar para vocês a apresentação que a gente utilizou aqui em PDF, e também vamos disponibilizar o link da gravação desse webinar. Então, se você quer rever alguma parte, que às vezes você teve que sair, ou você chegou mais tarde, ou teve que sair mais cedo, todo o webinar, a gravação dele completo, vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn, e vamos mandar para todos vocês o link para vocês poderem também assistir as partes que vocês perderam, ou se vocês querem revisar alguma parte, ok? Então, eu gostaria de agradecer, meu muito obrigado a toda a equipe da Atento, Edgar, Guilhermo, Ion, que esteve com a gente todo o processo. Muito obrigado, foi realmente casos interessantíssimos, realmente vale a pena. A gente teve alguns comentários aqui do pessoal falando que vale a pena estender realmente, porque são casos muito interessantes. Então, meu muito obrigado a todos. Espero que a gente continue esses eventos por muito tempo, que eles são muito interessantes, né? A gente tem tido um feedback muito interessante. Então, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Edgar, John, que nos ajudou aqui nos bastidores. Meu muito obrigado a todos vocês. Muchas gracias a todos. Todos os ouvintes, todos os nossos participantes, meu muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui com a gente. Lembrando que a gravação vai estar disponível, a apresentação vai estar disponível para todos vocês, e na próxima terça-feira nós vamos falar da parte 3 da nossa série, que vai ser especificamente sobre turbomáquinas, sobre turbinas a gás,
e seus subsistemas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os subsistemas das turbinas a gás também e como que a gente pode fazer esse monitoramento, quais são os problemas mais comuns. Guilherme vai estar com a gente fazendo essa apresentação. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Peço desculpas por alguns problemas na conexão pela internet que a gente teve durante a apresentação, mas a gente vai tentar sempre melhorar para os próximos, ok? Muito obrigado a todos e espero revê-los na próxima terça-feira.